El que no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase muy famosa, pues se la atribuyen a un escritor hindú llamado Tagore o a la Madre Teresa de Calcuta. Quien la haya plasmado no es lo importante, sino el mensaje que lleva. Hola amigos todoterrenos, bienvenidos a un programa más. Hola Carlitos, creo que la frase que dijiste ahorita nos invita mucho a pensar sobre... Hay mucha gente que nos aconseja, que nos va diciendo cosas en la vida y que ahora se toma muy en cuenta todas esas frases, pero creo que lo más importante es aprender a que no debemos confundir liderazgo con un puesto de poder. Total, y fíjate que pues la original es esta, ¿verdad? Del que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero si la traducimos al lenguaje actual sería el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No sirve. Y técnicamente es parte de los problemas de la actualidad que ya no queremos servir, Eduardo. Nos sentimos como merecedores a recibir, pero no ni siquiera dignos, sino que no obligados a hacerlo. Entonces, vamos a empezar hoy fuerte, Eduardo, con la palabra. Dice, el que quiera ser primero, que sea el siervo de todos. Eso lo encontramos en Mateo. La verdad es que tenemos un gran ejemplo nosotros en la Biblia y es Jesús. Jesús vino a servir, vino a mostrarnos un tipo de liderazgo diferente en la época en la que él estaba. Creo que muchos lo vieron como un líder al cual seguir, pero aún siguiéndolo vieron cosas de él que eran diferentes a los demás. Hay una parte donde él viene y empieza a lavarle los pies a sus discípulos y vienen los discípulos y le empiezan a decir, no, que cómo lo vas a hacer, que eso es algo indigno para ti, porque para ellos era su maestro, era un rey que había venido aquí a la tierra, era quien estaba liderándolos en ese momento. Sin embargo, él les dijo de que teníamos que servir primero para poder ser levantados. Y creo que ese era el objetivo de él, lavar los pies, porque en ese tiempo lavar los pies era como una bienvenida a la casa, porque todos venían caminando, había polvo y todo lo demás, pero era un símbolo de recibirte bien, de humildad. La persona que se bajaba muchas veces eran sirvientes o los dueños de casa. Entonces, cuando se da todo esto, Jesús marca un camino y marca algo muy importante en cada uno de sus discípulos. Y fíjate que creo que parte del problema es de que no lo acomodamos a nuestros tiempos. Por ejemplo, como tú bien lo decías, era parte de una tradición o un protocolo que cuando alguien llegaba a una casa, por lo mismo que llevaba sus pies sucios, porque era pues todo enterrado. Pero si lo pasamos a hoy al 2025, Eduardo, posiblemente el ser hospitalario, el poder llega alguien a tu casa y no solo ofrecerle un vaso de agua, sino necesita algo de comer, un café, necesita descansar, qué sé yo. Y lo aplicamos a casa, pero hoy quiero que nos extendamos, Eduardo, un poco más, porque cuando hablamos de liderazgos y esto, pensamos en empresas, pensamos en ministerios, pero al estarlo estudiando, el Señor traía a mi corazón la palabra donde nos dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Yo creo, Eduardo, que el liderazgo empieza en casa, porque muchas veces gente es grandes líderes, son grandes ministros, pero en su casa realmente deja el testimonio, un carácter y un temperamento que deja mucho que desear, la forma en que trata a su esposa, la forma en que trata a sus hijos. Fíjate que hace tiempo platicaba con un matrimonio, ahora, pero estaba hablando con él en una consejería y él estaba en una iglesia donde al final el pastor no daba ejemplo de cómo tratar a sus hijos y a su esposa. Era muy duro para tratarlos y a veces excedías los límites de tú ser muy, muy correcto, allá pasar a la abusivez. Entonces, muchas veces, como te digo, nos quedamos en el tema empresarial, pero vamos a empezar en casa. Y hoy vamos a descubrir cómo podemos ser buenos líderes en casa. Sí, hoy vamos a hablar de 3 fundamentos de este liderazgo para empezar a transformar lo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que mucho de lo que nos ayuda para hacer todo esto es darnos cuenta de las personas que están alrededor de nosotros. Siempre hemos hablado de esa frase de somos el promedio de las personas que nos rodean, ¿verdad? Si tenemos amigos que dan ejemplos de liderazgo, pues nosotros vamos a también ser formados en esto, ¿verdad? Si tenemos amigos que dan ejemplo de ser explotadores, de
de intimidar a sus empleados, inclusive hay personas que verbalmente los maltratan, ¿verdad? Entonces, creo yo que primero es darnos cuenta dónde estamos ubicados. Y con esto del liderazgo, Eduardo, ¿cómo podemos comprobar si tú como sacerdote de casa estás ejerciendo un buen liderazgo en tu familia? Solo con ver a tus hijos, con ver a tu esposa, ¿verdad? Muchas veces vemos esposas amargadas o esposas deprimidas o hijos insolentes, y yo no voy a juzgar a nadie cómo fueron creados, pero muchas veces es que no estamos dando un buen ejemplo. Y esa parte del ejemplo yo creo que va a inspirar mucho más que hablar y decir, porque con los hijos a veces es una cantaleta que estamos nosotros, y que hace esto, y que no digas esto, como bromeábamos antes de empezar a grabar, que muchas personas, papás y mamás molestos, el hijo hace un berrinche y ¿qué le dice? Tranquilo, hijo, no seas enojado, controlate, hombre. Entonces, como que no estamos Cálmate, hijo, hombre, te descontrolas por todo. Y ellos son los que ya están exaltados. Y el papá y la mamá están loqueando. Entonces, hay una palabra que buscando unas cosas la encontré, Eduardo, con respecto a esto. Es de que parte del liderazgo es multiplicar personas. Y ese oratorio me metí un poquito. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces el liderazgo nosotros queremos brillar nosotros como los líderes, ¿verdad? Como pasa con estos gobiernos totalitarios que no vamos a mencionar para no meternos a problemas, pero gente que no invitan a seguir, sino gente que imponen a que te sigan. Y la parte del egoísmo. Recuérdate que el egoísmo tiene dos palabras, consta de dos partes, que es ego, yo, y el ismo, pues que es la acción de ser yo. Entonces muchas veces el líder se queda en brillar él, pero no dejar que otros brillen. Y este primer punto, ¿cómo se llama, don Carlitos? Elevemos a otro nivel a ti mismo. Antes que nosotros mismos. Ya lo explicaba Carlitos ahí. Esta parte del ego en muchos de nosotros es complicado, ¿verdad? Recordemos que nosotros a lo largo de nuestra vida hay gente que siempre nos mira. Y ahí es donde digo yo, de veras que debemos de guardar un buen testimonio, ¿verdad? O sea, a veces hemos ido nosotros nos juntamos con Carlos tal vez una vez al mes a desayunar para ver los temas, para planificar, para ver cómo estamos con todo. Y a veces nos encontramos gente en ese restaurante donde fuimos a comer, ¿verdad? Y yo le digo que hay un dicho que decía mi papá, siempre hay un yo lo vi, ¿verdad? Cualquiera podría estarnos viendo con otra persona haciendo otras cosas que no deberíamos de estar haciendo. Pero este liderazgo que nosotros vamos ejerciendo es un liderazgo que la gente ve, que puede marcar para bien o para mal. Y nosotros debemos entender que el líder que sirve no está formando seguidores para él, sino que está formando más líderes, más personas que van a hacer trabajos mejores que él. Y en eso sí he tenido yo muchas... como ese pensamiento de que deberíamos de hacerlo de esa forma cuando nos dicen de que nosotros debemos contratar en la empresa personas que estén mejores formadas que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contratamos personas que están formadas más abajo que nosotros es para alimentarnos nosotros y sentirnos que nosotros sabemos más. Pero cuando nosotros tenemos a personas que están mayormente formadas de nosotros, nosotros podemos aprovechar el conocimiento de ellos y mejorar las cosas en la empresa. Entonces creo yo que a eso va, de que cuando nosotros somos unos líderes que servimos y formamos en los demás esto, ellos van a ser mejores servidores que nosotros. Y fíjate, amigo todoterreno y Eduardo, que con esto de poder, hablando de liderazgo empresarial, de poder formar gente para que crezcan. También tenemos que estar claros que muchas veces nos decepcionamos porque hay mentalidades que no podemos cambiar. Realmente solo puede ser el Espíritu Santo en ellos, porque a veces le has invertido a un empleado tiempo, le has invertido confianza, le has invertido parte de tus conocimientos, recursos financieros. A veces les das cursos, que los mandas a un curso. ¿Te recuerdas que cuando hiciste acá actividad en la iglesia de todo terreno, yo llevé varios empleados de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces un poco frustrado porque parte del equipo que fue ahí ya no están con nosotros y muchos ya no están por algunas situaciones pues complicadas, ¿verdad? No de malcriadeza, sino que de cosas más fuertes. Entonces eso puede tender a decepcionarnos. Entonces, amigo todoterreno, una cosa he aprendido en mi vida en todo,
sino el mandato del Señor es hacer esto, darle a la gente un valor, tratar de sembrar en ellos. Tú hazlo. Si la gente no reacciona como tú quisieras, que no te importe, porque nosotros quedamos bien con el gerente general, que era el de ahí arriba, ¿verdad? Entonces, que te puede causar frustración. Y con lo que decías de que en realidad, más que formar seguidores, crear líderes, como decía aquel viejito, venía a mi memoria, ¿verdad? La película de Forrest Gump, ¿verdad? Que creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? El cuate empieza a correr, se recordarán los amigos todoterreno que están de estas edades, y el cuate corre y un montón de gente se le une, y un día llega un muelle y dice, ya no. ¿Y qué pasó? No, ya no. ¿Por qué? Porque ellos seguían al líder. Imagínate qué decepción para todo ese gentío corriendo atrás del peludo ese para que le dijeran que ya no. Porque era un líder que no tenía claros sus principios. Sí, ese es un buen ejemplo, porque a veces también nosotros hemos seguido a personas que van mostrándonos un camino y de repente tal vez no era el camino que nosotros deberíamos seguir. O sea, a veces nos confundimos también a quién seguir. Total, y por eso es que el Señor nos dio no solo un libre albedrío, sino que también nos dio la capacidad de razonar. Eduardo, yo te digo, muchas veces uno puede asistir a sus iglesias y por supuesto admirar a sus pastores, a sus líderes, pero entender que son humanos y que pueden fallar. En las empresas, gente que a mí me enseñó mucho en el tema laboral, en el tema empresarial, pero después ves, bueno, ya lo agarraron porque tiene un problema de lavado de dinero o tiene un problema de esto o qué sé yo, cualquier tema de corrupción, lo pasaron a otro departamento o a algo de gobierno y lo agarraron por corrupción. Gente que me enseñó, entonces me quedo con la parte buena, ¿verdad? Y que pues Dios los bendiga con la parte mala. Segundo, pilar, dijiste, ¿verdad? ¿O fundamento? Fundamento. Segundo fundamento, Eduardo. Lidera con el ejemplo, no con el poder. Y esta parte creo yo que muchos de nosotros hemos visto esas publicaciones en redes sociales donde está el líder y el jefe. Entonces aquí abajo el jefe con un chicote haciéndole así a las personas y aquí de este lado el líder adelante de ellos con la mano levantada diciendo vamos hacia allá. Entonces creo que por ahí es la figura con esto. Realmente, como les decía yo, el ejemplo de hacia dónde vamos, la forma en que nosotros explicamos, bueno, miren, los planes son a tanto tiempo, queremos hacer esto, ustedes están en estos planes y enseñarles de que forman parte de eso, ¿verdad? También nuestra obligación como líder es eso, ¿verdad? Enseñarle a la gente de que forma parte de nosotros. Segundo, de que nosotros confiamos en su trabajo realmente. A la gente que nosotros que tenemos empleados no es que les pagamos porque hay que cumplir un horario, esto, el otro, sino les pagamos por su experiencia, les pagamos porque necesitamos sus aptitudes y todo lo que van a sumar a las empresas, ¿verdad? Entonces ahí es donde ese cambio de mentalidad nosotros como líderes también tenemos que trabajarlos en ellos. Y eso es donde ese liderazgo empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar. ¿Por qué? Porque un líder que es servicial no va a imponer cosas, las va a enseñar, las va a modelar. Si yo vengo todos los días aquí a donde estamos en el set, donde grabamos todo terreno, yo vengo a limpiar todos los días y alguno de los que están, que nos ayuda, Pedrito, Kenneth, Carlos, me van a decir un día, mira, apúntame a mí un día, yo voy a ser el que va a llegar a limpiar. ¿Por qué? Porque ya me vieron que yo soy el que da esa constante. Entonces, ese es un ejemplo de liderar y de enseñar a ser servicial. Claro, y aunque los libros te dicen, Eduardo, que el respeto no se exige, sino se inspira, pues también no nos vamos a perder. Si tú estás manejando una empresa, estás manejando un negocio, pues claro, no quiere decir que, bueno, pues yo les voy a enseñar porque viene gente ya formada. Yo creo que hay una parte de temperamento, o más que temperamento, un carácter que el Señor puede poner en ti, que sea un carácter de justicia, no un carácter prepotente ni abusivo, pero un carácter que sepa dónde tiene que actuar y cómo tiene que reaccionar. Y fíjate que hay una historia muy bonita sobre una gerente de logística. Aquí le pusieron Andrea. No sé si era Andrea, pero el tema con esto es de que pues ella como jefe siempre llegaba temprano y cosas tan pequeñas como mantener limpio su escritorio y siempre estar dispuesta a dar un poquito más. Un día, pues cuenta la historia que colapsó el sistema de la empresa y ellos tuvieron que quedarse hasta muy tarde. Pues viene esta niña, esta Inge, y fue claro que era Inge.
y se queda un poco más tarde y todos las personas que estaban a su cargo pues admiradas porque ella se quedó tan tarde y parte de lo que ella quería dar era una enseñanza. Y yo quiero dejar algo aquí, Eduardo y amigo todoterreno. Si tú tienes una empresa, bendito Dios, y tú vas a modelar al Señor, porque yo creo que cuando uno ya tiene empresa, ya el modelar ya no se limita a que, bueno, el jefe viene temprano, porque ¿de qué le sirve que tú llegues temprano, estés con ellos, si eres un déspota? ¿O de qué te sirve que tú llegues temprano y que todos somos un equipo y no pagas a tiempo? ¿Verdad? Entonces yo creo que parte de modelar al Señor en el liderazgo empresarial es ser responsable de tratar de dar las mejores condiciones a tus empleados, ¿verdad? Pero volviendo al tema de esta niña, hay un punto importante, Eduardo. Muchos queremos empresas, muchos anhelamos negocios, pero si tú, amigo todoterreno, todavía eres empleado o estás laborando para alguna empresa, si tú no sabes dar esa mía extra cuando estás en las empresas ajenas, te va a costar mucho llegar a las tuyas, porque resulta que yo recuerdo mis principios hace 19 años y literalmente, Eduardo, yo tenía que barrer literal, porque había que tener medio limpia la plantita y si se los ponía a limpiar, ¿quién producía? Entonces mejor ahí andaba yo con mi escobita, andaba yo en el camión. Claro, hoy por hoy contigo hemos hablado 1,000 veces que cuando uno ya está en lugares de liderazgo fuerte, no porque no lo puedas hacer, pero no vas a andar comprando unas bolsas, comprando unos repuestos, si ya tu sueldo es muy caro, ¿para qué andes haciendo eso, verdad? Ya vendrá otra reingeniería, ¿verdad? Pero volviendo al punto, amigo todoterreno, aprende con lo ajeno y seguro que Dios te va a dar lo tuyo. No, y ahí está lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Servir sin hablar mucho, se nota, sin hablar mucho, te siguen y la gente toma ese ejemplo. Realmente yo siento que nosotros cuando servimos lo aplicamos mucho a nuestra vida en general. Si nosotros no estamos acostumbrados a servir, vamos a llegar a un lugar, vamos a estar sentados y vamos a estar esperando a que alguien recoja los trastes, a que alguien pase y nos diga qué hacer. Sin embargo, si nosotros estamos acostumbrados a servir, es como aquellos niños que llegan a visitar a sus amigos en la casa, ¿verdad? Y les dan de refaccionar. Y cuando terminan de refaccionar, recogen sus platos, los llevan a la cocina. Mientras hay niños que terminan de refaccionar, se levantan a seguir corriendo y se les olvidó, ¿verdad? Entonces creo yo que hay ejemplos muy claros de una vida de servicio. Realmente lo que nosotros deberíamos de aprender es a tener una vida de servicio. Y fíjate, Eduardo, con ese ejemplo que ponías de los niños, yo llego a la conclusión que son bien bandidos también, porque a veces llega gente y nos dice, qué lindo su hijo, tan, ¿cómo se llama? Que levanta los platos y esto. Bueno, tan hacendoso, tan diligente, tan esto, ¿verdad? Y uno dice, pero si este pícaro en la casa no lo hace siempre, no quiere decir, ¿verdad? Realmente el Dieguito bandido sí levanta sus platos y los lleva. Cachado la movida. Pero ¿qué pasa? Y veamos el lado positivo a esto. Puede ser que en su casa no lo hagan, pero como fueron instruidos, ellos saben que afuera sí lo van a hacer, ¿verdad? Porque siempre los papás, es que cuando estés afuera, come con cubiertos, le dicen a mis hifus, porque cuando estés en la casa de la novia, no vas a estar agarrando el pollo con la mano. Esta vez van a agarrar el pollo con la mano en la casa, pero cuando estén allá, van a estar así como... O sea, porque es parte... Me falta el otro tenedor de la ensalada, disculpe. Porque fue parte de la instrucción. Entonces, volvemos a lo mismo. El modelo es mucho mejor que cualquier palabra. Y John Maxwell decía algo muy importante. El ejemplo no es lo principal, es lo único. Y esto quiere decir de que no hay otra forma de inspirar más que con el ejemplo. Entonces, sí. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Queremos decirle a nuestra familia, no se enoje a gritos o esté tranquila a gritos, como que no estamos modelando. Tercer pilar. Yo creo que antes de entrar al tercer pilar, hay un ejemplo que nosotros lo vimos en persona y es en Chiquimula hay un hotel que tiene restaurante y uno de los dueños en la mañana llega a desayunar al restaurante y en lugar de ser la persona que es el dueño, desayuna en el restaurante, se va a sentar a una mesa y todos llegan a rendirle culto. Esta persona se dedica a ir de mesa en mesa a saludar a los clientes, a ver cómo están, a ver qué necesitan. Inclusive a veces él pasa los platos de comida. Y nosotros platicábamos una vez que
con una persona que lo conoce y tiene estaba en un evento y dice que en el evento él estaba recibiendo en el evento con sus hijos. Hubo un break en el evento y en el evento estaban vendiendo comida y ellos se fueron a vender pedazos de pizza que estaban vendiendo. Entonces, a veces uno piensa que hay personas que por el nivel económico que han alcanzado, por el nivel exitoso que han alcanzado, no saben mucho sobre servicio, pero sí hay ejemplos que nosotros tenemos que anotar y tomar en cuenta. Entonces, no sé en qué nivel estamos nosotros, como les digo, mucho de todo esto es analizarnos nosotros cómo estamos, porque yo a veces digo, bueno, yo sí he fallado en esto, o tal vez debí de haber puesto más atención para poder ayudar a esta persona, o debí ayudar más a las personas en la oficina. Pero me doy cuenta que al darme cuenta, redundante, al darme cuenta, empiezo yo a notar esos cambios y a hacerlos. Entonces creo yo que es tiempo de que nosotros empecemos a hacer esos cambios. Y eso nos lleva al tercer punto, que es prioriza a las personas antes que los resultados. Y creo que esto nos pega mucho a los empresarios. ¿Por qué? Porque nosotros medimos todo en base a resultados. Uno no mide en base a las personas, mide en base a resultados. Hemos comentado que se ha hablado mucho del testimonio de una persona que cuando empezaba a ver cuáles eran las metas de ventas de su empresa, se retiraba a orar y Dios le decía cuánto tenía que diezmar y en base a eso lo hacía. Que era Grupo Comudicia, creo yo que era. Entonces, todos estos ejemplos son para nosotros en la empresa. Recordemos que el activo más importante que nosotros tenemos en la empresa son nuestros empleados. Sin ellos no podríamos nosotros avanzar como avanzamos. Yo estaba escuchando que así como empresarios exitosos ya no compran bienes, ya no compran propiedades para decir estoy bien, sino que ahora lo que hacen es contratar personas porque así compran tiempo. Entonces, lo que ellos hacían antes en 1 hora, ahora que contratan a 10 personas, lo pueden hacer en 10 minutos. Y entonces se ha vuelto una variante hacia dónde van nuestros resultados. Pero todo vuelve a regresar a las personas. Recordemos que las personas no son medios para un fin. Las personas son los medios para ese fin. Yo creo que es cuando logras encontrar, hablando empresarialmente, un liderazgo con propósito. Porque sin darnos cuenta metalizamos a la gente, y amigo todoterreno, si tú tienes empresa, uno muchas veces dice, bueno, entonces el lunes sacamos un camión para el interior, el miércoles sacamos otro, regresa jueves, se va sábado, cargan sábado y si se puede se va domingo. Metalizamos tanto a la gente que no dimensionamos que todo ese venir implicó gente, implicó hijos esperando a papás en casa, implicó esfuerzo, que tal vez ya vienen cansados de las rutas. Yo tuve una situación hace 2-3 semanas. Necesitábamos hacer unos turnos. Se me oyó, necesitábamos, pero no era necesitábamos hacer unos turnos. Por estar yendo a El Salvador ya regresé con el acento. Necesitábamos. Entonces, el tema de los turnos es complicado porque ellos entran a las 6 de la mañana, salen a las 3 de la tarde y a las 3:30 empieza el turno para las 9:30 de la noche. Pues es trabajoso y si tú entraste desde las 6 es complicado. El tema con esto es que vamos rotando a la gente. El mes pasado, gracias a Dios, requerimos de turnos extras. Pero la gente, mire, ya estamos cansados, no sabemos y hay necesidad de las horas extras, pero ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente uno se incomoda porque tú tienes un compromiso que adquiriste para entregar los productos y pues bueno, ya cuando me baja el tamarindo. Entonces nos reunimos y yo pidiéndole a Dios cómo lo manejábamos y se me ocurrió trabajar medios turnos. ¿Qué quiere decir eso? Que el turno ese era de las 3 a las 6 de la tarde. No era mucho, pero era la mitad de lo que necesitábamos. La gente todavía se iba temprano a su casa y esto. Entonces hacemos una reunión y cuando les planteo esta parte, personas que no se podían quedar porque no podían salir tan tarde de la empresa, porque cuando salen tan tarde esos taxis tienen horarios con tarifas y después de las 6 de la tarde sube la tarifa. Entonces lo que ganan de horas extras se les va en el transporte.
Entonces, cuando dijimos lo de las 3 horas, varias personas, mire, si es así, cuente conmigo. Yo sí me puedo quedar. Yo también. No fue necesario presionar a nadie. Y aquí hay algo importante, Eduardo, donde dice que las personas cuando se sienten vistas y valoradas, el compromiso llega solo. Y en realidad yo creo que, como dice aquel canto de la escuela dominical, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino que realmente uno puede llevar un liderazgo en armonía, como te digo, con límites, y lo vamos a ver más adelante, con límites y con autoridad, pero sí con respeto. Y las cosas van llegando. Realmente el día a día de cada una de las personas, tanto empresarios como empleados, se tiene que notar todo esto, ¿verdad? Cómo vamos avanzando, cómo vamos encontrando esas soluciones como la que encontró Carlos, cómo Dios nos va iluminando en todo esto, ¿verdad? Y por ejemplo, cómo nosotros podemos ser partícipes de los problemas y situaciones que están viviendo nuestros empleados, ¿verdad? Porque muchas veces en todo esto uno se acostumbra a 8 a 5, bueno, en el caso de Carlos, 6 a 3, dijo, horario normal, pedir las cosas que están en la oficina, se acabó el horario y nos fuimos. Pero no hay esa interacción con los empleados y a veces hay empleados que por X o Y razón tienen algún problema familiar, nos están pidiendo permiso porque tal vez la mamá está enferma o estamos viendo que solo termina el horario y salen corriendo porque tal vez tienen a un hijo enfermo y nosotros no nos interesamos en ellos en saber cómo está su vida. Y creo que parte importante de hacer humanas las empresas, porque creo que esa parte se ha ido perdiendo, tanto en los jefes como en empresas grandes, ese rol de saber cómo están los empleados, porque los empleados para nosotros son importantes, son personas que, como decíamos en el anterior, nos suman, nos dan valor, son personas con las que yo lo he dicho aquí, muchas veces nosotros compartimos con ellos más tiempo que con nuestra familia. Porque si lo vemos los horarios, pasamos más tiempo en la empresa, en nuestra familia llevamos 2 horas y a dormir pues en la noche y en la mañana similar. Entonces, darnos cuenta, nosotros veíamos un ejemplo de alguien que tenía una empresa de textiles y tenía una de sus costureras que empezó a faltar un día, llegó el siguiente y volvió a fallar. Y cuando el jefe se acercó a preguntarle si estaba bien, si tenía algún problema, ella le contó que su mamá estaba enferma, que tenía ciertos problemas y se empezaron a involucrar a tal manera que le ayudaron con ciertas cosas de la mamá y la empleada empezó a regresar otra vez. Imaginémonos que fuera una persona que tiene un puesto indispensable en la empresa y que nosotros necesitamos de ella, sí o sí, porque todavía la persona que en algún momento la cubre cuando ella no está, no ha sido entrenada al 100%. Todo esto va a venir a repercutir en los números. Hablamos de primero resultados y ahí gente, pero es primero gente y de resultados. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos ejemplos, yo no sé cómo amigos todoterreno en sus empresas han tenido estas situaciones o cómo han ayudado a poder solucionarlas. ¿Verdad? Nosotros en la empresa hemos tenido ciertas situaciones con varias personas y hemos visto de qué forma se les ayuda para poder mejorar y de ahí empiezan ya con su trabajo tranquilos. O sea, no hay como poder trabajar en paz. Yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Porque cuando uno está preocupado por una situación, nosotros que hemos estado preocupados por problemas, nosotros estamos preocupados por problemas en la casa, por problemas en la empresa, a veces no rinde uno al 100. No, en la casa no, Eduardo, en la casa no hay problemas. Bueno. Son procesos. No rinde uno al 100, pero cuando estás tranquilo, empezás a rendir mejor. Y un punto importante, amigo todoterreno, si tú tienes empresa, es pedirle al Señor el discernimiento, Eduardo, para hacer las cosas bien, porque también se va degenerando. Por ejemplo, muchas veces uno le pregunta a un empleado, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Sí, présteme, ¿verdad? Entonces, tener tus políticas de préstamos, si las tienes, si no las tienes, es radical, esto sí, esto no lo podemos negociar. Las cosas negociables y las no negociables. Lo que sí se puede hacer y lo que no. Sí, para que no. Y luego lo que te decía al principio, no decepcionarte, porque muchas veces tú haces cosas para sembrar en ellos, agradar algo y tú piensas que quedó ahí.
y ya no dio su fruto. Pero la palabra dice, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días eso brotará. Y fíjate que yo he tenido varias experiencias, ¿verdad? Pues soy imperfecto y he cometido muchos errores como empresario, pues yo no vengo de cunas de abolengo, ni mucho menos, pero ha sido aprendiendo con el tiempo. Fíjate que en una ocasión a un empleado, pues yo sabía que le estaba lloviendo, como está lloviendo ahorita, ¿verdad? Lloviendo sobre mojado. Tenemos este fondo tan bonito. Tenemos un fondo de lluvia aquí con inteligencia artificial. El tema con esto, Eduardo, es de que el Señor puso en mi corazón darle una cantidad de dinero. Y le dije, necesito que me hagas un favor. Que llegues a tu casa, agarres a tu esposa, agarres a tus hijos y te vayas a cenar a Pollo Campero por tu cumpleaños. Y me mandas una foto de esto. Fue una experiencia muy bonita para mí porque cabalmente yo salí a un viaje a la Antigua y estaba cenando con Dieguito y Karen cuando entra la foto. Entonces dije, gracias Padre, porque tal vez fue una gota en el mar, pero pude sembrar en esta persona el compartir parte de las ganancias, ¿verdad? Que tal vez ni tuvimos en ese mes, pero compartirle una pequeña cantidad para que él disfrutara con su familia. Y cuando tú me llamabas, ¿te acuerdas? Que me llamaste con el tema de qué podíamos para retribuir o para pagarle a un vendedor algo extra. Y yo, ¿qué fue el consejo que te di? Pensemos en su familia. Pensé en un viaje, pensé en una comidita con ellos. ¿Por qué? Para hacer a la familia parte del esfuerzo. Creo, yo que fui vendedor muchos años para una empresa, de que no es lo mismo que yo llevara a un viaje de fin de semana a mi familia a decirles, miren, este viaje yo me lo gané porque llegué a mis cuotas y la empresa no me lo regaló, sino me lo dio porque yo llegué a mis cuotas y por eso estamos disfrutando acá. Entonces da una satisfacción doble y la familia se siente orgullosa porque dice, venimos porque papi llegó a una meta y eso nos hizo estar aquí disfrutando. Entonces, creo, amigo todoterreno, que no tenemos que perder esa humanidad dentro de las empresas. Pero si nos vamos al hogar, Eduardo, muchas veces también nosotros decimos, bueno, ya pagué las colegiaturas de mis hijos, ya pagué el karate, ya pagué la natación, ya pagué todo. Yo creo que estoy bien, no les falta nada. Señor, cumplido. Nos mentalizamos porque ese hijo tiene un corazón, esa esposa tiene un corazón. Y yo te lo digo desde la profundidad de mi corazón y desde la honestidad, amigo todoterreno. Si tú has mentalizado el tema de porque tú cumpliste en tu casa con tus deberes, pídele al Señor que traiga tu corazón a memoria de poder llegar y decirle a nuestros hijos, estoy orgulloso por esas notas, qué bueno esos logros en el karate, hijo, qué bueno en la natación, con el Diego disfrutamos sus logros y hoy pues que está retirado de la natación, pues disfrutamos otras cosas. Cuando llega con las notas, ¿qué es lo que hacemos? Está bien vos. Lo mínimo, mano, porque para eso estás. O sea, es cierto, pero solo el tema es. no puedes decir, bueno, hijo, estás bien, qué bueno que no saliste tan atarantado como tu papá, ¿verdad? Porque yo lo pienso, pero no lo expreso. Qué bueno que no saliste como yo, sino eres muy buen estudiante. Entonces, tratar de llevarlo a la casa, Eduardo. Sí, realmente volvemos a regresar a Jesús. Jesús nos puso los mayores ejemplos que nosotros podemos tener de liderazgo y servicio. Jesús estuvo tranquilo en una barca, durmiendo, mientras todos sus discípulos estaban gritando, horrorizados de que había una gran tormenta y de que se iba a hundir la barca y se iban a ahogar todos, mientras Jesús estaba en plena calma. O sea, imagínense, eso sería el mejor CEO de una empresa que puede tener un problemón gigante. Un CEO que esté tranquilo en esos momentos. Y que solo se levante y dé órdenes y todo se tranquiliza. Una gran maravilla. Y eso es a lo que nosotros debemos de venir y pedirle al Señor que nos ayude a poder hacer. A poder tener calma en la tormenta. A poder dar ese ejemplo a nuestros empleados. Si nosotros estamos atormentados en los problemas en la empresa, trasladamos eso a los empleados. Si nosotros estamos atormentados en los problemas en la casa, trasladamos eso a nuestra familia y no digamos trasladamos eso a nuestra salud. Totalmente. Entonces, todo esto del servicio, lo que trae son cosas buenas para nosotros. Lo que trae son bendiciones para nosotros. ¿Por qué? Porque van a empezar a ver personas que tomen ese ejemplo, van a empezar a ver personas en nuestra familia que también sigan esos ejemplos y nosotros ya vamos a acostumbrar
a tener una vida de servicio. Y para ir ya casi cerrando, Eduardo, me encantaba este párrafo donde si tú tienes el privilegio de liderar una empresa, sea tuya o como gerente, de liderar a un grupo en tu iglesia, de liderar tu misma casa, ver eso no como un título merecedor, sino primero inmerecedor, ¿verdad? Porque no merecemos nada, pero segundo, que sea una oportunidad y una responsabilidad. Una responsabilidad de que si las cosas no están saliendo bien, ¿quién va a dar cuentas de eso? Lo hemos hablado, en el caso de tu familia, tú vas a dar cuentas por ella, pero en el caso de nuestras empresas, los negocios, aún de nuestros trabajos, nosotros vamos a tener la responsabilidad de dar. Entonces, más que verlo como una oportunidad, verlo como una responsabilidad que tenemos que hacer. Es que vos tenías que decir, por eso preocúpense, porque ustedes van a dar cuentas de todo. Tú, amigo todoterreno, tú vas a dar cuentas. Y fíjate que hay una frase, yo no estoy seguro si con Dieguito la hicimos o si cuando él estaba chiquito la encontramos, pero hasta está plasmado en un documentito, un dibujito que él hizo. Y te la quiero dejar hoy, amigo todoterreno, que es que cada pensamiento, cada decisión y cada acción sean gobernadas por el Espíritu Santo. Como te digo, no recuerdo muy bien dónde nace. Y yo creo, amigo todoterreno, que si nosotros aplicamos esto en casa, en el trabajo, con tus clientes, con tus proveedores, con tus ministerios, con lo que sea, creo que va a ser importante. Porque una cosa es lo que venga a la mente, otra cosa lo que decidimos y otra cosa lo que accionamos. Gracias a Dios pensamos cosas que no accionamos, porque si lo accionamos sería una tontería, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios por eso, porque como que el Espíritu Santo pone un filtro, pone una llave para que nosotros no sigamos. Muy necesario. Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel de que me envió. Como te digo, hablamos de la Madre Teresa, hablamos de este escritor Tagore, pero cerramos con lo más importante para nosotros, que es la palabra del Señor. Entonces, si el mismo Jesús, su comida, su pan diario era hacer la voluntad de Dios, cuánto más este pobre par de mortales, estos 4 mortales que vemos aquí, y tu amigo todoterreno. Creo que fue un podcast muy enriquecedor, Eduardo, con mucha bendición. Sí, y así que recordemos todos los que tenemos un título, un puesto alto en una empresa, lideramos una empresa o tenemos puestos de responsabilidad. Esto no es un privilegio, esto es una oportunidad para poder reflejar a Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Y para terminar, me gustaría recordarles que se suscriban, que por favor nos dejen sus comentarios. Carlitos tenía varias personas que le han escrito, que le han dicho, ¡hala, qué bonito el podcast! Los podcasts anteriores que tuvimos a Pablo, a Ronald, han sido podcasts que han marcado a ciertas personas. Entonces, escríbanos de verdad, como les decimos siempre, los temas, suscríbanse, denle like a las publicaciones, compártanlos con sus amigos. Ustedes no saben, ni nosotros sabemos qué están pasando las personas que los rodean y tal vez puede llegar un mensaje justo a tiempo. Pero aquí estamos haciendo un podcast que el Señor nos ha guiado. Ya llevamos 4 años, más de 120 episodios. Hablamos con todos aquí que Dios ha sido bueno en todo esto. Y sabemos que más de algo Dios está trasladando de aquí hacia ahí con ustedes. Y para terminar, Carlitos dice una frase de cierre siempre que es... Como decís tú, hoy voy a decirla, pero antes tengo algo. Fíjate que no me quiero quedar con esto. Muchas veces cuando accionamos este tipo de liderazgo, te lo voy a leer literal como lo escribí. Nos podemos sentir tontos, nos podemos sentir usados, nos podemos sentir incluso débiles. Pero si fue por cumplirle a Dios, estemos en paz. Sí. Amén. Y amigo todoterreno, está en paz. Y recuerda, no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones.